Hola amigos, buenos días. Qué bueno que estamos hoy aquí reunidos. Eh, el Señor hoy extiende su misericordia para todos los que estamos aquí y aún los que no alcanzaron a conectarse y aún de los que se van a conectar. Hoy te quiero compartir algo que impactó mucho mi vida y el tema se va a escuchar un poquito fuerte, pero es cuando predica la carne. Cuando predica la carne. Y vamos a iniciar de una base. Predicar significa anunciar, o sea, te lo quiero decir de esta manera muy sencilla, que tú no necesitas estar detrás de un púlpito para poder predicar, ¿sí? Sino nosotros a diariamente, ahí donde está Arturo, donde se desenvuelve Chuchito, Silvestre, Gustavo, Julia, Aide, Alex, donde todos los que estamos conectados nos desenvolvemos. Ahí es cuando nosotros estamos anunciando a Jesucristo, anunciando al Redentor, anunciando al que día tras día renueva sus misericordias para conmigo. Y para poder entender un poquito más esto, vamos a ver Filipenses 1:15. Filipenses 1:15, ¿va? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tu luz admirable, Señor, cada día, Señor, es en nosotros. Cada día que abrimos nosotros nuestros ojos, Señor, podemos ver tu gloria, podemos ver tu amor, podemos ver, Señor, que tú tienes preparado algo nuevo y distinto cada vez que abrimos nuestros ojos. Gracias te damos, Señor, por nuestras familias, gracias te damos por la familia de la fe, gracias te damos por nuestros líderes, por nuestros pastores, por nuestra cobertura, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú, papá, nos diste al Señor Jesucristo, porque tú, Jesús, nos diste al Espíritu Santo, porque unos son en los tres, papá. Te damos gracias, te damos toda la honra y ponemos en tus manos este tiempo, porque dice tu palabra que si en un lugar hay dos o más, tú estás en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer Filipenses 15 y de ahí me voy a brincar al versículo 18. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad. ¿Por qué? Por envidia y rivalidad. Pero otros lo hacen de buena voluntad. Que pues, que no obstante que de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré siempre. Fíjate, aquí está hablando Pablo. Y te quiero poner un poquito en contexto. Pablo está hablando desde la cárcel. Pablo está hablando en un momento de su vida donde está siendo criticado duramente. Pablo está en un momento donde, donde pudiéramos ver a los ojos naturales que está desarmado porque no se puede defender, porque él está preso. Sí, porque él está con un cepo, está en el calabozo más oscuro, donde nadie se puede acercar y donde no puede confrontar a nadie físicamente. Y pudiéramos decir, pues está en una desventaja, ¿no? Porque todos están hablando acá mal de él y él no escucha, él está lejos y no tiene derecho a réplica. O te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, a veces, ¿qué es lo que sucede en la sociedad? Cuando una persona no está, a veces la gente se encarga de hablar mal de esa persona, se encarga de evidenciar todos sus errores, todo lo que está haciendo mal. Y es más, ¿qué crees? Todavía le echan el pilón, todavía le echan de su cosecha. ¿Y qué crees que sucede? Aquí Pablo está viviendo una situación similar, pero a mí lo que llama muchísimo la atención en mi vida y quebranta mi corazón es cómo toma la situación Pablo. Todos conocemos a Pablo. Y tú pudieras decirme, es que yo no conocía a Pablo, sí, pero tú conoces lo que el Señor impregnó en su corazón porque quedó escrito en las cartas en el Nuevo Testamento. Sí. Ahora, te quiero meter un poquito más a contexto. Mira, a veces cuando nosotros
predicamos la palabra de Dios, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, a veces la hacemos para atacar, para evidenciar. Y te voy a decir algo. Dice en el libro de, de Efesios, espero no equivocarme, la armadura de Dios. En Efesios habla que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Y dice que penetra hasta los tuétanos. Y quiero que veas esto gráficamente. Mira, tengo aquí este libro. Y mira, la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? La palabra de Dios dice que se mete parte, ¿sí? Se mete a la mitad, abre y dice, y penetra en los huesos y los tuétanos. ¿Sabes qué significan qué son los tuétanos? Físicamente es donde se encuentra la información genética de un ser humano. Perdón, no vienen en Efesios, está Hebreos 4:12. Dice, penetra, dice, es donde los tuétanos es donde se encuentra la información genética. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios? Cuando la palabra de Dios penetra, ¿sabes qué es lo que hace? Cambia la información genética. Todo lo que nosotros estuvimos creados, todo por lo que nosotros fuimos hechos, todo por lo que nosotros fuimos formados por el mundo, a través de la palabra de Dios, esa información genética empieza a ser restaurada, empieza a ser llevada como al inicio, empieza a ser llevada a nuestra vida, a los tiempos de Adán y Eva, antes de que desobedecieran a Dios. Y regresando con Pablo, fíjate, aquí en Pablo sucede algo bien importante. Pablo le había sido arrancado todo lo que él era antes. Si tú lees a Pablo, te vas a dar cuenta que era una persona que tenía autoridad. Y es más, cuando él fue convertido, iba con una carta donde para presentarla y que le dieran la autoridad de matar a todos los cristianos, a toda la gente que predicara el evangelio. Pero ¿qué crees? Jesús le envolvió con su luz admirable. ¿Y sabes qué sucedió? Esa información genética que él tenía fue arrancada y fue mudado a un nuevo hombre. ¿Y por qué te digo esto? Porque en ese momento que, que, que en ese entonces Saulo de Tarso cae, dice la palabra de Dios que el cegado le dijo, Señor mío, Dios mío. No, le dijo, Señor, ¿quién eres? Ya le estaba reconociendo como una autoridad. Ahora, con esto te quiero decir que cuando nosotros somos impregnados, somos llevados, somos bombardeados por la palabra de Dios, por la presencia de Dios, por la adoración de parte de Dios, ¿sabes qué va a suceder? Nuestra vida va a cambiar. Ya no seremos como esas personas que estaban criticando a Pablo. Seguramente Pablo le sucedió eso por algo que hizo. ¿Sí? Así lo estaban tachando. ¿Y qué crees? La respuesta de esto no es eso. Juan 9, Juan 9 del 2 al 3, dice el Señor Jesús, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron a sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por lo de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. ¿Qué crees? El Señor nos arrancó, el Señor nos sacó del lodo cenagoso y ¿qué crees? Él, tú y yo no nacimos ciegos, sino para que todos vieran el poder de Dios en cada uno de nosotros. Tú y yo somos un milagro de Dios. Tú y yo somos una respuesta, una oración de alguien que estuvo velando, que estuvo intercediendo para que tú y yo fuéramos alcanzados. Yo te puedo decir físicamente que yo sé que mi mamá estuvo orando por mí casi más de 10, 12 años, orando en oración incesante, oración incesante, oración incesante, porque su hijo
ya no siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Y el Señor me alcanzó, pero ¿qué crees? Sigo estando en ese momento, sigo estando en esos tiempos de que necesito ser restaurado día a día. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Necesitamos estar orando, necesitamos estar intercediendo aún cada vez más. ¿Por qué? Porque cada vez más conocemos las artimañas del enemigo, lo que él quiere hacer con nosotros, quiere destruirnos. ¿Qué es lo que hacía con Pablo? Ya lo tenía en una prisión, ya lo tenía atado, y aún con eso la gente de arriba, la gente que estaba afuera, la gente que supuestamente estaba en libertad, lo estaba atacando. Y es que seguro pecó, es que seguro Pablo hizo esto, es que Pablo esto, es que Pablo el otro. Pero ¿qué crees? El Señor es más grande. El Señor es más grande que cualquier palabrería. Y te voy a poner unos ejemplos. Jacob, uno de los patriarcas de Israel, era un hombre propenso a la mentira y el engaño. Moisés era un hombre violento cuya ira le llevó a asesinar a un egipto. Rabá fue clave en la conquista de Jericó, pero se dedicaba a la prostitución. David, uno de los más notables varones en la historia del pueblo de Dios, cayó en adulterio y para tapar su pecado asesinó al marido de la mujer con la cual se había acostado. Pedro, el hombre llamado a ser apóstol, negó públicamente a Cristo 3 veces. Pablo, el hombre que proclamaba incomparablemente la grandeza del amor de Dios, descartó a Marcos porque le había fallado. Y te quiero decir algo, todos estos hombres, ahorita se hizo una lista de lo que hicieron mal, pero solamente es ilustrativo para que tú veas que cómo fueron utilizados estos hombres por parte de Dios, se dejaron utilizar y se le fue arrancada todo eso. Todas esas raíces fueron arrancadas a través de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué fue arrancada? Por misericordia. Fue arrancada por amor. Y para entender un poquito más esto, te voy a invitar a que nos vayamos a Miqueas 6 a partir del versículo 8. Y dice, Miqueas 6 a partir del versículo 8, dice, oh hombre, él te ha declarado lo bueno que es. Y pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sabes a qué se refiere cuando habla de misericordia? Habla de fidelidad. Habla de fidelidad. La fidelidad solamente viene cuando proviene de parte de nuestro Padre. Tú y yo nos podemos jactar o nos pudimos haber jactado en otro tiempo. Es que yo soy fiel, soy un hombre fiel. Y siempre solamente lo dirigíamos soy fiel a una mujer, soy fiel a un hombre. ¿Y qué crees? El Señor va más allá de eso. El Señor nos habla de una fidelidad, que tenemos un amor por nuestro Dios, un amor por nuestro prójimo, un amor por todo lo que está a nuestro alrededor. Fíjate, la misericordia se califica como uno de los aspectos más importantes de la ley, porque sin importar lo que hicimos en otra vida, aún ya siendo alcanzados, si fallamos, ¿sabes qué sucede? Su misericordia nos alcanza. Porque la misericordia significa también santo, significa consagrado, significa apartado para Dios, pero también significa, ¿sabes qué? Buena persona. Y en Lamentaciones 3, 22 y 23 nos habla que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana para con tu vida y para con mi vida. Entonces, ¿qué fue lo que le sucedió a Pablo? Su gozo. Bueno, vamos a leerlo. Nehemías 8:10. Nehemías 8:10. Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor.
Escucha lo que sigue diciendo. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. El gozo del Señor es tu fuerza y es mi fuerza. Yo el día de hoy el Señor está renovando mis fuerzas. El día de hoy Él está poniendo unas fuerzas como de búfalo. ¿Sabes para qué? Para que cuando vengan los ataques del enemigo, yo esté fortalecido y mi gozo depende de Dios. Y no importa la situación en la que yo esté atravesando, no importa si estoy pasando por un mal momento, no importa si estoy pasando por escasez, no importa si estoy pasando por enfermedad, ¿sabes qué? Mi gozo, mi gozo, mi gozo depende de Dios. Pero ¿sabes cómo podemos alcanzar esto? Como Pablo lo hacía. Pablo, sin importar la circunstancia, Pablo, sin importar la posición donde se encontraba, él solamente se gozaba de Dios. Él solamente se deleitaba en la presencia de Dios. Fíjate, si tú te pones a estudiar la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que la mayor parte de la palabra de Dios nos está hablando de las cosas que están por venir. Hay estadísticas que dicen que el 80% nos está avisando la palabra de Dios de lo que está por venir. Y lo que está por venir no de parte de Dios, lo que está por venir del enemigo. Pero ese 20% nos habla de la misericordia y del amor divino de parte de Dios. Y a veces nos enfocamos más en las circunstancias o en lo que acontece a nuestro alrededor y no dependemos de parte de Dios. Te voy a hablar de un punto muy personal. Actualmente todos hemos escuchado, los que tenemos hijos, hemos escuchado que los libros de texto gratuito fueron cambiados. Honro a mis autoridades, honro porque el Señor las ha puesto ahí, pero, pero ¿sabes qué? Los contenidos que traen, te digo porque ya leímos una parte con mi esposa, los contenidos que traen van contrario, chocan con lo que viene aquí escrito, chocan con lo que está aquí escrito. Pero ¿sabes qué? Mi fuerza, mi fortaleza dependen de Dios y no dependen de unos libros de texto gratuito. ¿Y sabes qué? Lo único que me queda a mí y a mi esposa es estar orando, gozarnos, no importa lo que está aconteciendo allá. Lo que hoy importa es que tú y yo nos levantamos en esa oración, que nuestras fuerzas salgan de ahí. No importa cuántos sean bombardeados nuestros hijos, no importa cuántos seamos bombardeados nosotros. ¿Sabes qué? Si tú pones por primero esto, ¿sabes qué va a suceder? El Señor va a poner su fortaleza en ti. El Señor va a poner fuerzas como de búfalo en tu vida y en mi vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Papá, hoy te pedimos perdón porque si hemos fallado, te pedimos perdón si hemos criticado, te pedimos perdón, Señor, si nosotros hemos visto a un hermano en la lona y aún hemos hablado mal de él. Hoy vengo y te pido perdón, Señor. Hoy quiero que sea tu amor, Señor, quien gobierne más en mí, porque yo quiero anunciarte a ti, no quiero anunciar lo que es el enemigo. Hoy quiero anunciar, Señor, de parte de ti. Hoy quiero predicar de parte de ti, Señor, de lo que viene de tu mente y corazón, Señor. Hoy oramos, hoy declaramos en el nombre de Jesús que todo velo, Señor, se cae, que todo lazo del enemigo, Señor, es cortado por el amor de Dios, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque tú la mereces, papá. Hoy oramos, Señor, por cada hombre y cada mujer, Señor, de nuestra iglesia, de nuestra cobertura. Hoy oramos por nuestros líderes, por nuestros pastores y declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que las misericordias tuyas, papá, se han renovado el día de hoy. Que hoy, Señor, podemos tomar nuestra cruz y seguirte, Señor, por tu amor y por tu fidelidad, Señor. Hoy, Señor, queremos más de ti y menos de nosotros. Queremos más de tu presencia, Señor.
Queremos estar cara a cara contigo, Señor. Queremos estar, Señor, postrados a tus pies, Señor. Queremos conocerte, queremos enamorarnos más de ti, Señor. Queremos más de tu presencia, queremos más de todo lo que tú eres, papá. Hoy queremos deleitarnos, Señor. Hoy queremos deleitarnos contigo, papá, porque tú eres el único, porque tú eres la razón, porque tú eres la respuesta a todos. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Papá, a ti es la gloria y la honra, Señor, por siempre y por toda la eternidad, porque solamente tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén y amén.